Hola. Tengo hambre, güey. Recordar que siempre pueden ir libremente y apoyar al creador original de esta historia junto a esta misma en su página de Wattpad. Link en la descripción. Te tengo al lado y me siento solo. El miedo me come y no entiendo cómo. Razones no faltan para querer irme, pero si me voy quizás falte todo. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama. Capítulo 21. El tren traqueteaba suavemente mientras se deslizaba por los rieles, dejando atrás los paisajes urbanos de Tokio y adentrándose en los campos más tranquilos que conducían a Kioto. Megumi Fushiguro, sentado junto a la ventana, miraba el paisaje sin realmente verlo, su mente atrapada en los eventos de la última semana. La misión en la prisión, la maldición de grado especial, la muerte de Yujiro Itadori, todo seguía reproduciéndose en su cabeza como una pesadilla que se negaba a desvanecerse. Habían pasado 7 días, pero el peso de la pérdida no se aligeraba. En Tokio, Novara y los demás habían comenzado un entrenamiento intensivo, preparándose para el evento de intercambio entre las escuelas de Tokio y Kioto. Pero Megumi no estaba allí por el evento. Estaba en Kioto por una promesa. Hay una chica en Kioto, una hechicera. Se llama Mai. Dile que morí. Y que me perdone por abandonarla. Las palabras de Yuji resonaban en su mente, cada sílaba cargada de un significado que Megumi aún no entendía del todo. Mai. Mai Zenin. La hermana gemela de Maki era la única Mai que conocía, pero la idea lo desconcertaba. Yuji y Maki habían tenido una conexión clara, una camaradería que rayaba en algo más profundo. Pero Mai, ¿qué papel jugaba en la vida de Yuji? ¿Y por qué esa petición de perdón? Megumi apretó los puños, su mirada fija en el reflejo de su rostro en la ventana del tren. No tenía respuestas, pero había hecho una promesa, y no podía fallarle a Yuji, no después de todo. El tren llegó a la estación de Kioto, y Megumi bajó con su mochila al hombro, el aire fresco de la ciudad golpeándolo mientras se dirigía a la escuela de hechicería de Kioto. El campus, enclavado entre colinas y árboles antiguos, tenía un aire más tradicional que el de Tokio, pero Megumi no estaba aquí para admirar el paisaje. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón pesaba con cada metro que lo acercaba a su destino. Al llegar a la entrada de la escuela, un estudiante de Kioto, un chico de segundo año con una expresión arrogante, lo interceptó. «Fushiguro, de Tokio. ¿Qué haces aquí?», preguntó, cruzándose de brazos. «El evento de intercambio no es hasta dentro de 2 meses». «Kamo, no estoy aquí por el evento», respondió Megumi, su voz fría y directa. «Necesito ver a Mai Zenin». Kamo alzó una ceja, pero no insistió, señalando hacia el edificio principal. «Está en el campo de entrenamiento, probablemente disparándole a algo. Ve con cuidado, no está de buen humor». Megumi asintió, ignorando la advertencia, y se dirigió al campo de entrenamiento. El sonido de disparos resonaba en la distancia, y pronto vio a Mai Zenin, su figura esbelta moviéndose con precisión mientras disparaba balas imbuidas de energía maldita a blancos móviles. Su expresión era dura, concentrada, pero había algo en su postura que parecía más tensa de lo habitual. Mai lo notó antes de que él hablara, girándose con una mano en la cadera y una ceja arqueada. «Vaya, Fushiguro. ¿Qué te trae a Kioto? ¿Vienes a espiar para el evento de intercambio?», dijo, su tono sarcástico, aunque sus ojos lo estudiaron con cautela. Megumi respiró hondo, sintiendo el peso de la promesa en su pecho. «No tengo intención de quedarme mucho tiempo aquí, simplemente le prometí a alguien mandarte este mensaje», dijo, su voz baja pero firme. «Es sobre Itadori. Yujiro Itadori». Mai se tensó, su mano apretando el arma. «Itadori», dijo, su tono perdiendo algo de su arrogancia. «¿Qué pasa con él?». Megumi tragó saliva, las palabras de Yuji resonando en su mente. «Él está muerto», dijo finalmente, cada palabra como una piedra cayendo en un estanque silencioso. «En una misión, una maldición de grado especial nos atacó. Itadori se quedó atrás para que pudiéramos escapar. Me pidió que viniera a decírtelo, y que te dijera que lo perdones por abandonarte». El rostro de Mai se congeló, sus ojos abriéndose ligeramente antes de que los entornara, su expresión volviéndose ilegible.
El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el viento que susurraba entre los árboles del campus de Kioto. Al principio, fue incredulidad. Itadori, muerto. El chico que había aparecido en su vida como un torbellino, entrenando cerca de su cabaña en Kioto, rompiendo su barrera de sarcasmo con su energía inquebrantable. El que había logrado hacerla reír, el que había hecho que el peso de su apellido se sintiera un poco más ligero. No puede ser. Su corazón latía con fuerza, un pulso traicionero que contradecía su fachada calmada. Alguien que no le hacía mal a nadie, alguien tan puro y gentil, inocente, alegre, único, porque de todas las personas, tenía que ser él. Era absurdo, injusto. Luego vino el dolor, un pinchazo agudo en el pecho que la tomó por sorpresa. Mai no era de las que lloraban, no públicamente, pero sentía un nudo en la garganta, una quemazón en los ojos que tuvo que contener con fuerza. Recordó sus encuentros. La noche que pasaron juntos en el departamento, la forma en que su calidez la había hecho sentir viva, no solo una Zenin rota. Abandonada, había dicho Yuji en su mensaje a través de Megumi. El perdón que pedía la golpeó como un disparo. Abandonada. Él era el que se había ido, al final, Mai tenía razón, por mucho que Yuji lo intentó negar, ella terminó teniendo razón, tarde o temprano, todos te abandonan. Eso es lo que dices ahora. Cuando llegue el momento harás lo mismo. Todos lo hacen, yo no, se sentía ingenua por haber creído esas palabras. Pero externamente, Mai mantuvo la compostura, su voz saliendo estable, aunque con un leve quiebre que solo alguien atento podría notar. Ya veo, dijo, su mirada fija en el horizonte. Gracias por decírmelo, Fushiguro. No preguntó más, no exigió detalles. En su mente, el dolor se sentía como si una pieza de su mundo se hubiera perdido para siempre. Semanas después el aire nocturno era frío, cargado con el destello de luces rojas y azules de las patrullas policiales que rodeaban el cine en las afueras de la ciudad. La cinta policial ondeaba en el viento, manteniendo a los curiosos a distancia, mientras los oficiales murmuraban entre sí, claramente desconcertados por lo que habían encontrado dentro. Yuji Itadori estaba de pie al otro lado de la calle, su sudadera negra ocultando parcialmente las cicatrices recientes de su entrenamiento. Sus manos estaban metidas en los bolsillos, pero sus ojos estaban alerta, escaneando la escena con una mezcla de curiosidad y cautela. Un mes desde que Gojo decidió mantener su muerte en secreto, un plan para engañar a los peces gordos de la cúpula que querían verlo eliminado. Ese mes había sido un infierno. Entrenamientos brutales con Gojo, horas interminables de combates cuerpo a cuerpo, técnicas de artes marciales que lo dejaron magullado y exhausto. Gojo no se contuvo, golpeándolo una y otra vez, exigiendo que Yuji superara sus límites. Si quieres sobrevivir a lo que viene, tienes que ser más que el recipiente de su cuna, le había dicho. Fue duro, doloroso, pero Yuji podía sentirlo. Se estaba volviendo más fuerte, más rápido, más consciente de su propio potencial. Ahora, Gojo lo había dejado en manos de otro hechicero para completar su formación. Las últimas bases de la hechicería, había dicho Gojo con su típica sonrisa confiada antes de desaparecer para lidiar con asuntos de los vejestorios. Yuji no sabía qué esperar, pero cuando vio a Kento Nanami salir del cine, con su traje impecable y sus gafas reflejando las luces de las patrullas, supo que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Nanami se acercó con su habitual expresión seria, ajustándose las gafas con un movimiento preciso. Itadori, dijo, su voz calmada pero autoritaria. Acompáñame de vuelta al cine. Hay algo que quiero que veas. Yuji alzó una ceja, sintiendo un cosquilleo de anticipación. ¿Qué pasó? ¿Otra maldición? ¿O es algo más raro? Preguntó, intentando aligerar el ambiente con una sonrisa. Nanami no respondió de inmediato, solo le hizo un gesto para que lo siguiera. No hagas preguntas innecesarias. Solo mantén los ojos abiertos y aprende, dijo, girándose hacia la entrada del cine, donde la cinta policial había sido apartada por un oficial que parecía conocerlo. Yuji se encogió de hombros, siguiendo a Nanami mientras cruzaban la cinta y entraban al cine. El vestíbulo estaba oscuro, el olor a palomitas rancias mezclado con algo más, metálico.
Los carteles de películas colgaban torcidos, y el silencio era opresivo, roto solo por el eco de sus pasos. Yuji sintió un escalofrío, no por miedo, sino por la certeza de que lo que Nanami quería mostrarle iba a ser más que una simple lección. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Yuji, su voz baja mientras seguían avanzando hacia una de las salas. Nanami ajustó su corbata, su expresión imperturbable. Paciencia, Itadori. La hechicería no se trata solo de pelear. Se trata de entender. Y hoy, vas a entender algo sobre el mundo al que perteneces. Yuji asintió, aunque la seriedad de Nanami lo ponía nervioso. Mientras entraban a la sala oscura, la pantalla del cine parpadeaba con una luz tenue, y un leve rastro de energía maldita flotaba en el aire. Cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, los vio. 3 cuerpos humanos en los asientos de la fila central, sus formas grotescamente deformadas, como si algo los hubiera retorcido desde dentro. Los rostros estaban congelados en expresiones de terror, los brazos y piernas doblados en ángulos imposibles, la piel pálida y manchada de sangre seca. Yuji sintió una oleada de náuseas, su rostro contorsionándose en una mueca de asco. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró, su voz baja, incapaz de apartar la mirada de la escena macabra. Kento Nanami, de pie a su lado, ajustó sus gafas con un movimiento calmado, su expresión tan imperturbable como siempre. Esto es obra de una maldición, dijo, su tono clínico pero con un dejo de severidad. No sabemos su categoría exacta aún, pero basándonos en la técnica que usó para hacer esto, hizo un gesto hacia los cuerpos. Diría que es de grado 2 como mínimo. Quizás más. Yuji asintió lentamente, tragando saliva para contener el asco. Había visto muerte antes, pero algo en la brutalidad de esos cuerpos lo golpeaba diferente. Tal vez era la forma en que parecían haber sufrido, o tal vez era el recordatorio de lo cerca que él mismo había estado de un destino similar hace apenas un mes. Apretó los puños, forzándose a concentrarse. Entendido, entonces, ¿vamos a buscarla?, preguntó, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Nanami lo miró, evaluándolo con esos ojos que parecían ver a través de todo. ¿Sabes cómo rastrear una maldición, Itadori?, preguntó, su voz calmada pero con un tono que exigía una respuesta precisa. Yuji negó con la cabeza, un poco avergonzado. No exactamente. Quiero decir, puedo sentir la energía maldita a veces, pero, rastrearla, no estoy seguro de cómo. Nanami suspiró, ajustándose la corbata como si prepararse para una tarea tediosa fuera parte de su rutina diaria. Mira a la entrada de la sala, dijo, señalando con un movimiento de cabeza hacia la puerta por la que habían entrado. Concéntrate. Busca algo fuera de lugar, un rastro que no debería estar ahí. Yuji frunció el ceño, girándose hacia la entrada. Al principio, no vio nada más que la oscuridad del pasillo, el marco de la puerta apenas visible bajo la luz tenue. Pero entonces, siguiendo el consejo de Nanami, cerró los ojos por un momento, dejando que su percepción se agudizara. Cuando los abrió de nuevo, lo vio. Un pequeño rastro de energía maldita, como un hilo de humo negro que serpenteaba desde la entrada hacia el interior de la sala, débil pero inconfundible. Ahí, dijo Yuji, señalando el rastro con un dedo, su voz cargada de una mezcla de emoción y nerviosismo. Es como un hilo oscuro. ¿Eso es lo que buscamos? Nanami asintió, una leve inclinación de cabeza que era lo más cercano a una aprobación que Yuji había visto de él. Correcto. Ese es el rastro de la maldición. Ahora, Itadori, la pregunta es, ¿estás listo para seguirlo? Sus ojos se clavaron en Yuji, evaluando no solo su habilidad, sino su determinación. Yuji respiró hondo, su mente volviendo a las palabras de Gojo durante el último mes. Tienes que ser más que el recipiente de su cuna. La imagen de los cuerpos deformados seguía en su cabeza, pero también la certeza de que había sobrevivido a cosas peores. Estoy listo, profesor Nanami dijo, su voz firme, aunque un leve cosquilleo en su interior le recordaba que su cuna, en alguna parte de su mente, podría estar observando. Nanami dio un paso hacia el rastro, su cuchilla envuelta en tela lista en su mano. Entonces, sígueme. Y mantén los ojos abiertos. Esto no será como pelear con Gojo.
Yuji asintió, siguiendo a Nanami mientras el rastro de energía maldita los guiaba más allá de la sala, hacia las entrañas del cine. El aire se volvía más pesado, y Yuji sabía que, fuera lo que fuera que los esperaba, era otra prueba en su camino para convertirse en algo más. El rastro de energía maldita, ese hilo oscuro que Yuji había detectado, se volvía más denso con cada escalón, un presagio de lo que los esperaba. El aire estaba cargado, el silencio roto solo por el zumbido distante de las sirenas policiales en la calle. Yuji apretó los puños, su cuerpo aún dolorido por el entrenamiento brutal de Gojo, pero listo para lo que viniera. Nanami, con su cuchilla envuelta en tela en la mano, mantenía una calma fría, sus gafas reflejando las luces parpadeantes de la ciudad. Al abrir la puerta de la azotea, el viento frío los golpeó, y la escena frente a ellos hizo que Yuji se tensara. Varias figuras grotescas se movían en la oscuridad. Maldiciones de formas retorcidas, con cuerpos bulbosos y extremidades irregulares, sus ojos brillando con una luz maligna. Eran al menos 5, algunas reptando por el suelo, otras encaramadas en las tuberías de ventilación, todas emanando una energía maldita que hacía vibrar el aire. Nanami dio un paso adelante, interponiéndose entre Yuji y las maldiciones. Itadori, quédate atrás, dijo, su voz firme pero tranquila. Si esto se complica, retrocede y déjame encargarme. Yuji frunció el ceño, dando un paso al lado de Nanami, sus puños listos. ¿En serio, Nanami? Me estás subestimando demasiado, dijo, con un toque de indignación en su tono. He estado entrenando con el profe Gojo. Puedo con esto. Yuji abrió la boca para protestar, pero no tuvo tiempo. Las maldiciones se lanzaron hacia ellos, un torbellino de garras y gruñidos. Nanami se movió con precisión letal, su cuchilla cortando líneas exactas mientras aplicaba su técnica de proporción, desmembrando a una maldición en un solo movimiento. Yuji no se quedó atrás, lanzándose con una velocidad que reflejaba el mes de entrenamiento con Gojo. Sus puños, imbuidos de energía maldita, aplastaron a otra maldición, enviándola a estrellarse contra una pared. Juntos, eliminaron a las criaturas en minutos, el suelo de la azotea cubierto de restos disipándose en el aire. Yuji jadeaba, limpiándose el sudor de la frente, pero una sonrisa satisfecha cruzó su rostro. Eso estuvo fácil. Dijo, girándose hacia Nanami. ¿Ves? No soy tan niño. Nanami no respondió de inmediato. Estaba arrodillado junto a los restos de una de las maldiciones, sus ojos fijos en algo que brillaba en el suelo. Yuji se acercó, curioso, y vio lo que llamó la atención de Nanami. Un reloj de pulsera, aún atado a lo que parecía una mano deforme, pero inquietantemente humana. Nanami frunció el ceño, levantando el reloj con cuidado. Esto no está bien, murmuró, su voz baja pero cargada de sospecha. El aire en las alcantarillas era húmedo y fétido, un miasma de podredumbre que se adhería a las paredes de concreto. El eco de gotas cayendo resonaba en la penumbra, acompañado por el sonido suave de pasos seguros. Suguru Geto caminaba con calma, su túnica de monje ondeando ligeramente, la capucha proyectando sombras sobre su rostro sereno y su marca de costura en la frente. Sus ojos, fríos pero calculadores, escaneaban los túneles oscuros. Estaba buscando a alguien, o más bien, a algo. La energía maldita en el aire era densa, un indicio de que su objetivo estaba cerca. Tras unos pasos más, lo encontró. El aire en las alcantarillas pareció detenerse. Maito se quedó paralizado, su mano deteniendo el movimiento de los humanos modificados. El silencio se alargó, pesado, hasta que su cabeza giró lentamente hacia Geto. Una sonrisa cínica y aterradora se dibujó en su rostro, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que incluso Geto, con toda su experiencia, sintiera un leve escalofrío recorrerle la espalda. Obsesionado, dijo Maito, su voz baja, casi un susurro, pero cargada de un deleite perturbador. Digamos que, soy muy cercano a Itadori. Su sonrisa se ensanchó, mostrando algo más allá de la simple malicia, algo que parecía profundamente personal. Geto entrecerró los ojos, incómodo por la respuesta. Había algo en la forma en que Maito pronunció el nombre de Yuji, una mezcla de fascinación y peligro que no podía ignorar. Sin embargo, decidió no presionarlo.
Ya veo, dijo, su tono neutro, aunque su mente ya estaba analizando las implicaciones. Sigue con tu trabajo, Maito. Pero ten cuidado. No queremos atraer demasiada atención, todavía. Sin esperar respuesta, Geto se giró y comenzó a caminar por el túnel, sus pasos resonando en la oscuridad. Maito lo observó irse, su sonrisa no desvaneciéndose, mientras sus dedos retomaban el juego con los humanos modificados, moldeándolos con una crueldad casi artística. En las sombras de las alcantarillas, el eco de su risa seguía resonando, al igual que un leve nombre, el cual Maito saboreaba en sus labios como si fuera agua en el desierto. Yujiro Itadori. Fin. Muchas gracias por estar aquí, coman, duerman, jueguen y trabajen. Y también quiero enviar un saludo a @KuniGamiTM. Gracias por el apoyo. Stop, just start, stop, 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 stop,